Puede que pienses que se trata de tener buena o mala suerte en la vida, pero no es así. Estás equivocado. Todo comienza cuando te despiertas y sales a la calle, si lo haces realmente con energía y con positividad o si al contrario negativo y sin ganas. A lo largo de tu vida te encontrarás con muchas dificultades, unas mayores y otras menores. En un principio, cuando pensamos en las matemáticas, la mayoría de veces el mundo se nos echa encima y no sabemos por dónde cogerlas, solucionar nuestros problemas, las dudas de clase y en general nuestra vida diaria. Probablemente, alguna vez cuando te has enfrentado a un nuevo problema de matemáticas, te has sentido perdido, sin saber por dónde empezar con tantos números, multiplicaciones, fórmulas interminables. A veces hasta te habrás desesperado viendo lo más difícil de lo que realmente es. También habrás pensado por qué los profesores de matemáticas nos obligan a hacer tantos problemas, ejercicios, y para qué quiero saber matemáticas si no sirven para nada. Pues lo cierto es que las matemáticas sí que sirven para algo y mucho más de lo que te imaginas. Las utilizas todos los días sin darte cuenta. Podemos ver que a veces la apariencia engaña y que rodeándote de buenas personas juntos todo va a ir mejor. Las matemáticas son un recorrido lleno de montañas que suben y bajan constantemente, y cuando menos te lo esperas las cosas te salen bien, pero para ello hay que tener actitud positiva en la vida. Hoy empezamos un nuevo camino lleno de oportunidades, en el que disfrutaremos del recorrido, en el que el esfuerzo es la mejor recompensa, en el que no importa el problema sino la solución, y en el que todo es posible, y esto lo haremos juntos. A ver, jóvenes, quisiera escuchar el comentario del video que se acaba de proyectar, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. A ver, ¿qué te pareció el Bueno, mi video? comentario del video me parece muy interesante porque es verdad, como dicen, en la parte que en la vida es como las matemáticas. Encontramos problemas, pero también están las soluciones. Exactamente. Y aunque no quisiéramos saber de las matemáticas, siempre la tenemos presente, ¿verdad? Siempre la llevamos, aunque
no nos guste. En el mundo está rodeado de matemática, tu cuerpo es matemática, todo lo que te rodea siempre hay algo de matemática y por eso es importante tenerlas en cuenta, ¿verdad? Bien, en la clase de hoy vamos a iniciar con matemática analítica, los temas principales de derivadas, integrales y algunas otras cosas que se utilizan en matemática analítica. Bien, vamos a dar inicio. Si no hay otra opinión de otra persona, vamos a dar inicio. A ver, se está proyectando. Si alguien me dice, por favor. Sí, se ve su pantalla de su teléfono o de la computadora. Ok. La proyección de PowerPoint no se está viendo. No, se ve como la pantalla de la clase y eso. Ok. Déjenme corregirlo, por favor. Bien, veo que sí se ve la proyección, pero las diapositivas no corren.
Bien, vamos a hacerlo, sí, a ver. Ok, entonces vamos a observar en la pantalla fundamentos del cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial e integral es una rama fundamental de las matemáticas que estudia el cambio y acumulación respectivamente. Sus conceptos y técnicas son ampliamente aplicados en diversas áreas. Ok, lo que ustedes van a escuchar el resto de la noche, ¿verdad? Sobre el cálculo diferencial, que quizás no se usa a diario, pero sí es muy importante, por ejemplo, cuando se va a resolver operaciones que tienen que ver con la ingeniería, incluso con la logística, a la hora de calcular, ya sea manual o utilizando diferentes software que nos ayudan a resolver operaciones que en el transcurso de la carrera vamos a utilizar. Bien, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Uno de los puntos más importantes en el análisis matemático son las derivadas, las integrales y las reglas básicas que ocupan cada una de ellas. Vamos a ver las más importantes, en este caso la derivada, que es una representación que representa la tasa de cambio instantánea de dicha función con respecto a una variable. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Esta es la notación que se utiliza para hacer una derivada. Puede ser con esa comilla, no sé si lo observan, una comilla que se ve allí, o también se puede anotar también como una df y abajo dx, que quiere decir también derivada, ¿verdad? Esta es la notación que siempre se utiliza y donde ustedes la observen, ustedes pueden saber que es una derivada si tiene estas dos descripciones. Aquí vemos un ejemplo, f de x es igual a x cuadrado, entonces la derivada sería 2x. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo un poquito más profundo. Acá en las integrales es una función que representa el área bajo la curva de dicha función en un intervalo dado. Y de igual manera, ¿verdad? Las integrales están dadas por estas notaciones que vemos aquí. F de x o f de x más c, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la c es porque no se conoce el límite que me están dando para buscar la integral. En un ejemplo más adelante les voy a mostrar en esa parte de esto como si fuera una fórmula, ¿verdad? Pero cuando no hay un límite, o sea, yo conozco el límite, no es necesario utilizar esta C que está aquí. Aquí vemos un ejemplo, en esta sí no se sabe el límite que están dando y por eso se le anexa la letra C. Bien, las reglas básicas, una regla de potenciación, regla de suma, resta, regla de producto, regla de cociente y la regla de cadena. Son muchas las operaciones que se utilizan para resolver ya sea derivadas o integrales. Bien, entonces aquí tenemos unos ejemplos de cómo se resuelve una derivada y una integral. Para resolver una derivada, yo necesito saber el límite, es esto que está aquí. Yo voy a reemplazar en esto, que es como si fuese una fórmula, yo voy a reemplazar los valores según la función que me están solicitando para saber cuál es la derivada. Igualmente en la integral también tenemos, ¿verdad? Una fórmula que es la que está aquí que les mencionaba. Cuando el límite no, aquí en esto que está aquí, que parece como una llave, aquí se le coloca un número arriba y un número abajo, que es el que me indica esa derivada de dónde a dónde yo tengo que probarla, ¿verdad? De dónde tengo que ver hasta dónde tiende. Bien.
No sé si le pueden hacer captura a estos ejercicios prácticos si desean resolverlos. Pero aquí les tengo unos ejemplos ya resueltos. Como pueden ver aquí en esta parte, es para buscar una integral. En la integral hay que utilizar esta fórmula que está aquí. Y como mencioné, ¿verdad? Si la integral tiene un límite donde corre, en este caso era 1 y 2 arriba, que no se ve muy bien allí. Yo tengo que reemplazar en esta fórmula que está aquí, que me dice que x, n más 1, y en el denominador n más 1 más c. Pero como en este ejemplo me están dando un límite que debe ser entre 1 y 2, yo no voy a utilizar la c, entonces voy a reemplazar. Donde dice aquí xn más 1 se refiere en este caso x cuadrado, o sea que si es cuadrado y me dicen que es n más 1, n representa ese 2, pero como les tengo que sumar un 1 más, sería 2 más 1, me quedaría x al cubo. Y en el denominador, como mencionan acá en la fórmula, debe ser n más 1, y n más 1 es igual a 3. Por lo tanto, por eso que el denominador es igual a 3. En este caso que ven aquí, en esta rayita, yo la coloco para guiarme con el límite que me están solicitando, porque eso yo lo voy a reemplazar en x. Allí nuevamente regresamos a esta fórmula que está aquí abajito. Vamos a agrandarla un poquito más. Que dice que el límite de esa función que va de b hacia a es igual a f de b menos f de a. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a reemplazar los valores en cada uno de ellos en x. Primero reemplacé el 2. Siempre se reemplaza el de arriba primero. 2 lo elevé al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque aquí en la operación de x me dice que esté elevado al cubo. Como pueden observar aquí, yo no escribí x, sino que escribí el número 2. Y abajo el denominador sigue siendo el mismo, este no cambia. Ese menos que escribí allí es de la fórmula que está aquí. Ese no cambia, el negativo. Luego entonces voy a reemplazar el 1 y lo voy a elevar al cubo. ¿Ok? Igual que el 3. Bien. Ok, entonces luego lo que queda aquí, la operación que queda aquí, vamos a correr un poquito esto por acá. La operación que ustedes observan aquí es una operación, como mencioné anteriormente, que son las más utilizadas para resolver tanto derivadas como límites. Ya se forman unas operaciones básicas como de potenciación y una resta de fracciones. En este caso voy a resolver que 2 elevado a la 3 es igual a 8 y 1 elevado a la 3 es igual a 1. Luego, como pueden ver aquí, esto es una resta de fracciones homogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneas? Que el denominador es igual. Cuando el denominador es igual, solamente tengo que realizar la operación que me indica en el numerador. En este caso es una resta. Por eso que 8 y le quito 1, ¿verdad? Me quedarían 7. Por lo tanto, esta integral tiene como resultado 7 tercios. Bien, rápidamente entonces vemos esta operación que está acá, ¿verdad? Que es buscando una integral, como la que observan aquí. Dice que esta integral va de 3 a 2, o sea que esta tampoco tengo que utilizar en la fórmula la letra C, ¿verdad? O sea que solamente voy a utilizar esta partecita que está aquí. Un momentito. Esta parte que está aquí es la que estoy utilizando.
Bien, entonces observemos rápidamente, ¿verdad? X elevado al cuadrado. Solamente aquí voy a reemplazar lo que me están diciendo. ¿De dónde salió ese 2? Ese 2 salió porque la fórmula dice n más 1 y ese 1 representa la n. Y si la fórmula dice n más 1, o sea que 1 más 1, 2. De allí salió ese 2 de allí, igualmente en el denominador. Luego que yo reemplazo eso, voy nuevamente entonces a reemplazar los números que me indica la integral que está aquí, ¿verdad? En este caso voy a reemplazar el número 3 primero, lo voy a elevar al cuadrado, dividido entre 2, que es el mismo que está aquí, la resta porque la fórmula dice que es una resta, y luego voy a reemplazar el número 2, que en este caso sería 2 elevado al cuadrado entre 2. Resolvemos la potenciación, 3 elevado al cuadrado, que es igual a 9, 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Luego también nuevamente tenemos una resta de fracciones homogéneas donde su denominador tiene la misma base, colocamos el mismo denominador y luego pasamos a hacer la resta que está en la parte de arriba, que sería 9 menos 4 igual a 5, dándome como resultado 5 medios en la respuesta para mi integral. Continuamos. A ver, una pregunta, jóvenes. ¿Se está reflejando lo que estoy explicando en pantalla, por favor? Si alguien me indica. Sí, profesora, se está viendo todo bien. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces con el método numérico y computacional. Ok, bien, aquí en esto tiene mucho que ver con los software que ahora se utilizan, ¿verdad? Que lo hacen todo por nosotros, ¿verdad? Como la inteligencia artificial. Los métodos numéricos y computacionales son herramientas esenciales en la resolución de problemas matemáticos y científicos que involucran cálculos complejos o imposibles de abordar analíticamente. Bien, es como si fuesen series, ¿verdad? Que a veces la mente humana no tiene la capacidad para resolver y recurre a esta tecnología para poder resolver algunas operaciones que son muy complejas. Bien, una aproximación numérica. Los métodos numéricos se basan en algoritmos para aproximar soluciones en problemas matemáticos típicamente mediante cálculo discreto, como por ejemplo los métodos de Newton, el método de Euler en ecuaciones diferenciales y los métodos de integración numérica, entre otros. Bien, en la computación científica, como mencioné, son software, ¿verdad?, especializados, como por ejemplo el PacLab. Otro muy famoso es bueno, aquí no está, pero es muy importante mencionarlo, sobre la inteligencia artificial. Incluso en Google, usted si necesita resolver una operación, usted le escribe y él automáticamente por medio de la inteligencia artificial resuelve la operación y da los pasos, ¿verdad? Bien, el análisis de errores. Es fundamental comprender y controlar los errores asociados a los cálculos numéricos que pueden surgir debido a limitaciones de precisión y de redondeo. Ok, en esto quiere decir, por ejemplo, en las calculadoras. Las calculadoras tienen diferentes series que usted le puede decir si usted quiere que el resultado esté redondeado o si de cuántas cifras después del punto. Eso también lo pueden proporcionar por medio de los software que se necesitan para resolver operaciones que son muy extensas, ¿verdad? Pero usted tiene el poder de escribir qué usted necesita en ese resultado.
Bien, ok, aquí tenemos algunos ejemplos para buscar la bisección. ¿Qué es lo que mencionaba? Bueno, estas operaciones son más bien para que ustedes observen cómo se escriben y luego buscarlas con algún software para que dé la respuesta, ¿verdad? Aquí utilizan mucho el método de Euler, pero como el tiempo es muy corto acá, les dejo pues esto para que si ustedes quieran observar de una manera más amplia, pueden tomar captura de la pantalla y buscar en internet si desean extender un poco más este tema con respecto a los software para resolver operaciones con bisección o por el método de Euler. Bien, ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son fundamentales en la modelización de matemática de sistemas dinámicos que involucran cambios con respecto al tiempo u otras variables independientes. Bueno, esto acá vamos a entrar entonces con lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, ecuaciones, todo lo que tenga que ver con variables y números que son independientes. Por ejemplo, una ecuación sería 2x más 2. Eso sería una ecuación porque está involucrando tanto números como letras, ¿sí? Solo que acá en diferenciales vamos a ver lo que son las variables y algunas integrales que también están ubicadas acá. Okay. Esto, todo lo que es derivada, integrales, se utilizan en una ecuación diferencial. Para que sea una ecuación diferencial, yo tengo que tener, ¿verdad? Esa rayita que les mencionaba en la F, que me menciona que es una derivada. Bueno, cuando vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, si usted quiere hacer una representación, si es una derivada o es integral o es una ecuación diferencial, tiene que tener una serie de series para que usted pueda decir, ¿no?, que es o no es una ecuación diferencial. Bien, como vemos aquí, ¿verdad? Tipos de ecuaciones diferenciales. Hay ordinarias, hay parciales. Las ordinarias describen una función de una variable independiente y las parciales involucran funciones de múltiples variables independientes. Aquí, estas que observan aquí son una de las fórmulas que se utilizan en las ecuaciones diferenciales. Bien, la solución para resolver ecuaciones diferenciales, hay diferentes métodos. Tenemos el método analítico, que da una solución exacta utilizando técnicas de separación de variables, linealización y transformando integrales, entre otras. Y los métodos numéricos son aproximaciones utilizando los métodos de Euler, entre otros métodos que se pueden utilizar, que son métodos para resolver operaciones finitas, ¿verdad? Bien, ¿dónde se aplica? Las ecuaciones diferenciales son muy aplicadas en el campo ya sea de física, de biología, de química, en la ingeniería, incluso hasta en la economía. Son muy utilizadas. Ya prácticamente, pues, como mencioné anteriormente, el humano ya no tiene que, ¿verdad?, resolverlo a lápiz, sino que existen muchos programas para resolver estas operaciones, pero esos programas fueron utilizados y preparados con estas funciones o estas fórmulas que ven en la parte de arriba. Para que ese programa pudiese desarrollarse y resolver esas operaciones, el que lo inventó por medio de las series, utilizando estas fórmulas para poder resolver esta clase de operaciones de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces aquí tenemos unos ejercicios prácticos que usted puede observar y resolver. Si desea, puede hacer una capturación de pantalla. Aquí solamente voy a mencionar para que usted observe cuando una ecuación diferencial lo que tiene que llevar.
Una ecuación diferencial tiene que tener una igualdad, tiene que tener una derivada, que es lo que ven aquí, y como al principio les mencioné, ¿verdad? Una derivada puede ser tanto una f que lleva una rayita, una comilla arriba, o está dada también en esta, denotada de esta manera como está aquí. Bien, entonces aquí vemos algo muy interesante que es como un resumen para que usted sepa cómo es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una relación, una función que tiene variables dependientes o variables independientes. Bien, primero tiene que ser una función y para que sea una función tiene que ser de esta manera como la que usted ve aquí. F de X, F de T, G de X y Y. La variable de esa función simplemente es la letra que está o en el paréntesis o en este caso la Y que está sola. Ven aquí, no terminemos de escribir esto, pero es para que ustedes observaran que, por ejemplo, la variable de Gx en este caso tendría que ser la X. Y la variable de Y, como no hay otra, entonces también sería la Y. Para que sea una derivada, tiene que llevar esa comilla que mencioné, ¿verdad? Esa comilla que está allí o la letra D para que sea una derivada. Esta es la forma para denotarla. Bien, acá en esta vemos que una ecuación diferencial entonces es una ecuación que relaciona a una función y sus derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Que para que sea una ecuación diferencial tiene que ser una función que lleva variables y que sea derivada. Bien, entonces aquí vemos, observamos unos ejemplos. Como pueden ver, esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque esto me dice que es una derivada. Aparte de que es una función porque está dada la igualdad y también porque tiene variables. En este caso, la variable sería X y Y. En este otro ejemplo que vemos aquí, también es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque hay una variable que tiene una comilla y la comilla que dice que es una derivada. ¿Ok? Tiene una igualdad y tiene también variables como X y Y. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial. Aquí vemos otro ejemplo. Vemos que aquí hay una derivada, hay una igualdad y también tiene variables. En este caso de aquí, les pregunto a ustedes, ¿será esto una ecuación diferencial o no es una ecuación diferencial? A ver, quiero escucharlos. A ver si alguien se anima. ¿Será esa ecuación, perdón, esta función una ecuación diferencial? Conociendo los datos para que sea una ecuación diferencial, nuevamente repito, tiene que ser una función, o sea que debe haber una igualdad. Tiene que tener variables y también tiene que tener derivada. ¿Ok? Las derivadas pueden ser de esta manera como está aquí o de esta otra forma que tiene una comilla. Entonces les pregunto, este ejemplo que está aquí, ¿será o no será una ecuación diferencial? No es, profe. No es una ecuación diferencial, simplemente es una ecuación, ¿verdad? Porque no cumple con las descripciones para que sea una ecuación diferencial. Y la última sí es una ecuación diferencial, incluso esto aquí, las dos comillas me dicen que es la segunda derivada menos la primera derivada de Y. Esto depende, ¿verdad?, de cuántas comillas. Si hay una es la primera derivada, si hay dos o tres
Eso es lo que me menciona aquí, cuántas derivadas me mandan a buscar. Continuamos. Ok, entonces vamos a pasar ahora a hablar un poquito de el cálculo vectorial en geometría analítica. Bien, esto es un poco más sencillo, ¿verdad? Porque simplemente vamos a utilizar alguna de las operaciones más básicas para resolver alguna de estas operaciones que son vectoriales. Ok. El cálculo vectorial y la geometría analítica son áreas de la matemática que estudian objetos geométricos en múltiples dimensiones y en operaciones que se pueden realizar con ellos. Okay. Aquí nos vamos a transportar, ¿verdad?, a un plano cartesiano. No sé si recuerdan cuando estuvieron en el colegio sobre el plano cartesiano, ¿verdad? Que tiene, está dividido en 4 partes y que también se pueden graficar puntos. ¿Recuerdan eso? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? En el plano cartesiano nosotros podemos graficar diferentes funciones, incluso en las derivadas se pueden también transcribir en un plano cartesiano. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el cálculo vectorial de geometría analítica. Bien. Vamos a ver el primer concepto, que es un vector. Dice que los vectores representan magnitudes que tienen tanto dirección como magnitud y se pueden sumar, restar, multiplicar por un escalar y calcular su producto escalar y producto vectorial. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Cada vez que yo observo si es o no un vector, le voy a ver esta flechita que está aquí. Ya sea cualquiera variable, A, B, C, T, la que usted escribe, para saber si es un vector, debe de llevar una rayita arriba de la letra, como esta que está aquí. Esta V que representa en general que es un vector y está formado por 3 puntos, en este caso 2, menos 3 y 1. Bien, las operaciones vectoriales pueden ser suma, resta, multiplicación, multiplicación por un escalar, producto de un escalar y producto de un vectorial. También se utilizan mucho las propiedades como la conmutativa, asociativa y distributiva. Bien, en la geometría analítica estudia las propiedades geométricas utilizando herramientas algebraicas. Se basa en el uso de coordenadas para representar puntos, líneas, planos, figuras en el espacio. Bien. Ok, entonces aquí sí vamos a interactuar un momentito para que ustedes observen cómo se resuelve una operación de vectores. Es bastante sencillo. Por ejemplo, en el primer ejemplo allí, ustedes tienen que resolver una suma, una multiplicación, dos multiplicaciones, perdón, entre los dos vectores que están allí. Antes de seguir, vamos a ver un video sobre la derivada con el concepto antes de seguir, y luego vamos a ver entonces un video sencillo sobre cómo resolver suma de vectores para que ustedes lo puedan hacer y lo podamos compartir con los compañeros.
un ejemplo de solución de derivadas usando la definición. Y en este video obviamente vamos a utilizar, como lo dice el título del video, la definición de derivada, o sea, vamos a utilizar el límite. Y vamos a hallar o a encontrar la derivada de esta función, de la función 3x más 5. Primero que todo les aclaro que de pronto ustedes no han visto la fórmula de la derivada por definición así, sino, o sea, en algunos libros dice la h y otros lo trabajan como delta x, pero pues recordemos que esto es lo mismo, ¿sí? O sea, puede que ustedes vean la fórmula así o la vean como f de x más delta x menos f de x y aquí abajo va a decir también delta x. Pero pues h o delta x es lo mismo, solo que a mí me gusta trabajar con h pues porque es como más fácil de entender. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera recomendación, como lo vimos en el video de introducción, la recomendación que yo les doy es que primero encuentren x más h. Sí, entonces aquí abajito de la función voy a escribir la función de x más h. ¿Cómo se encuentra f de x más h? La recomendación que yo siempre les doy. Simplemente lo que debemos hacer es, en esta función, vamos a copiar esta función igualita, solo que en lugar de la x vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que si, por ejemplo, ustedes tienen una función en la que hay 3 veces la x, hacen en lugar de la x 3 veces el paréntesis, ¿sí? Aquí voy a copiar todo igual, 3x más 5, 3x más 5, ¿sí? Y adentro del paréntesis, ¿qué es lo que colocamos? Pues lo que dice aquí adentro del paréntesis, ¿sí? O sea, lo que dice es, en la función coloque x más h. Entonces simplemente aquí coloco x más h. O sea que ya sabemos que f de x más h es 3x más h más 5. ¿Listos? Ahora sí podemos empezar a usar la definición. Entonces lo que se hace es lo siguiente, pues empezamos a copiar la definición. Límite cuando h tiende a 0. Esta fórmula obviamente ustedes se la tienen que aprender, que ya lo vimos en un video anterior de dónde es que sale esta fórmula, ¿no? Entonces, arriba va f de x más h, pero en esta función, ¿qué es f de x más h? Lo que acabamos de encontrar, o sea, esto. Esto es f de x más h. Después, ¿qué sigue? Menos f de x, entonces voy a copiar menos f de x. Pero como esto es un binomio, lo voy a copiar entre paréntesis porque este negativo va para estos dos términos. Entonces abro paréntesis y copio 3x más 5. Y en el denominador, pues va, como dice aquí, la h, ¿sí? Siempre se reemplaza f de x más h y f de x, que pues aquí dice que f de x era 3x más 5, ¿no? Ahora lo que queda es simplemente hacer las operaciones. Todavía no reemplazamos la h con 0 porque recuerden que primero tenemos que buscar cómo eliminarla abajo y arriba. Pero acordémonos que para poder eliminarla arriba, tiene que esa h estar multiplicando a todo lo que esté arriba. Por ahora voy a resolver las operaciones. Entonces, primera operación, aquí dice 3 por x más h. Acordémonos que ese 3 se multiplica por la x y se multiplica por la h. Entonces escribo por acá, igual al límite cuando h tiende a 0 y multiplico 3 por x, que es 3x, más 3 por h, que es 3h. Después de esto, ¿qué sigue? Más 5. Y este negativo lo que hace es cambiar todos los signos que estén aquí adentro. O sea, le cambiamos el signo al 3x, ya no va a ser 3x, sino menos 3x. Y también le cambiamos el signo al 5, entonces ya no va a ser más, sino menos 5. Si en su ejercicio aquí dice menos, pues le cambiamos el signo a más. ¿Listos? Sobre, y en el denominador escribimos la h. Bueno, algo que no les había dicho es que, bueno, obviamente por ser el primer video, este es el ejercicio más sencillo, ¿no? En los siguientes videos vamos a ver ejercicios más complicados. Bueno, vamos a ver que no es tan difícil. Ahora, en este paso, siempre se van a eliminar varios términos. Como lo vemos acá, miren que acá se puede eliminar, por ejemplo, miren que aquí dice 3x y aquí dice menos 3x. Entonces, 3x menos 3x da 0, o sea que lo eliminamos. Y también dice 5 menos 5, entonces 5 y menos 5 se eliminan. Siempre van a quedar términos igualitos, pero con signos cambiados. ¿Qué me quedó? Voy a copiar lo que me quedó, límite, cuando h tiende a 0, arriba que quedó sin tachar o sin eliminar, 3h. Sobre, abajo que dice, h. Siempre también en este paso, pues vamos a poder eliminar la h. Bueno, no siempre, en algunas ocasiones hay que factorizar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el siguiente video y ya podremos eliminar la h. Entonces aquí puedo eliminar la h con la h y ahora sí resolvemos el límite.
Recordemos que resolver el límite simplemente es reemplazar la h con 0. Ya no vuelvo a escribir esto. ¿Por qué? Porque ya voy a reemplazar la h con 0. Entonces aquí dice 3. Pilas con estos casos, ¿sí? Si aquí dice 3 y la h la reemplazo con 0, ¿qué reemplazo? No se puede reemplazar con nada. Entonces el resultado fue 3. Entonces esta es la derivada de esta función. O sea, aquí puedo colocar la derivada. Recordemos que se marca con una comita la derivada de f de x, que de pronto aquí debí haber escrito la derivada de f de x en todos, ¿sí? Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la derivada de esta función de 2x menos 4 y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, pues la recomendación, ¿no? Encontrar f de x más h, que es reemplazar la x con un paréntesis. Entonces 2 paréntesis menos 4 y adentro del paréntesis escribimos x más h y ahora sí reemplazamos en la definición del límite. Entonces escribimos que la derivada de esta función, sí, la derivada de esta función se escribe como la función con la comita es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es esto, o sea 2x más h menos 4, menos, siempre aquí va menos, aquí, y después de ese menos, de ese negativo, escribimos f de x, o sea, la función primera que nos habían dado, 2x menos 4. Les recuerdo que como recomendación, esto entre paréntesis porque, o bueno, como recomendación no siempre es obligatorio hacerlo entre paréntesis porque el negativo afecta a los dos términos que están dentro del paréntesis o de la función, dividido en h. Aquí hacemos la operación, lo mismo, multiplicamos 2 por x y 2 por h. 2 por x es 2x y 2 por h es 2h menos 4 y el negativo cambia estos dos signos. Entonces aquí el 2x estaba positivo, queda negativo y el 4 estaba negativo, queda positivo sobre h. Aquí, como siempre les decía, aquí siempre se va a poder eliminar algo. Miren, 2x y menos 2x y menos 4 y más 4. ¿Qué nos quedó? 2h sobre h. Aquí ya podemos eliminar la h y nos queda el número 2. Pilas que no es que queda esto, sino que pues como la h valía 0, no hay por qué reemplazar, ¿sí? No hay como no hay ninguna h, pues no se puede reemplazar nada, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado. Bien, entonces esto era uno de los ejemplos de lo que mencionaba al principio, de cómo se resuelven operaciones con derivadas, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro que tiene que ver con las integrales, que les facilita un poco más para resolver las operaciones si ustedes quieren resolverlas, las que les mencioné que podían capturar en la pantalla. Ok, entonces ahora vamos a ver un video que tiene que ver con el ejemplo que les mencioné para buscar una integral. El video anterior en el que hago una introducción a este tema para que sepan qué es la integral definida. ¿Listos? Entonces, primero que todo, ¿esto cómo se lee? Esto se lee la integral que va desde 1 hasta 2 de x al cuadrado de x, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se resuelven las integrales definidas? Primero, resolvemos la integral. Obviamente, pues tenía que ser el ejercicio más fácil. Entonces, aquí, al resolver esta integral, acordémonos que la integral de x a la n es sumarle 1 al exponente y dividir por eso mismo. Sí, aquí lo recordamos con la formulita, ¿no? Entonces, la integral es sumarle 1 y dividir por eso mismo. Aquí les aclaro algo. En las integrales definidas ya no se coloca la c, la constante, ¿por qué? Porque vamos a evaluar los límites, aquí los límites de integración, ¿no? Entonces aquí la integral de x al cuadrado pues es sumarle 1, ¿no? Entonces sería x a la 2 más 1 que es 3 sobre 3, ¿sí? Ya no le escribimos el más c. Y aquí hacemos esta lineecita para indicar los límites de integración, ¿sí? Como para recordar que tenemos que reemplazar la x con 1 y con 2. ¿Esto qué es? ¿Cómo es que se evalúa? Simplemente, esto quiere decir, reemplace la x con 1 y aquí quiere decir, reemplace la x con 2 en toda la función que esté aquí atrás. Entonces vamos a evaluar los límites de integración. Primero, ¿cómo se hace? Primero se escribe toda la función, esta, reemplazando la x con 2, ¿sí? Digámoslo así, voy a escribir como estilo fórmula. Si tuviéramos una función f de x evaluada, por ejemplo, entre a y b, ¿sí? Que esto es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, que ¿cómo se resuelve esto? Simplemente es, en lugar de f de x, cambiamos la x por b, o sea, f de a, perdón, de b, menos, y ahora cambiamos la f por a, la x por a, perdón. Esto es como en japonés, pero igual tocaba explicarlo. Entonces aquí ¿cómo se resuelve? Primero reemplazamos la x con el número siempre el de arriba, ¿no? Además el de arriba debe ser siempre mayor que el de abajo, ¿no? Entonces aquí dice x al cubo sobre 3, pero en lugar de la x voy a escribir el número 2, o sea será 2 al cubo sobre 3, ¿sí? Lo único que se hace es cambiar la x con 2. Ahora ya hice esto, ya reemplacé con el 2. Siempre menos... Y ahora vamos a reemplazar la x con 1. Entonces vuelvo a copiar esto, pero en lugar de la x escribo el número 1. O sea, aquí sería 1 al cubo sobre 3. ¿Sí? Vuelvo a decirles, reemplazamos aquí toda la función. Bueno, los invito a que vean los siguientes videos. Toda la función, la x con el de arriba y luego con el de abajo. Por eso es que no colocamos la c ya, pues porque aquí ya vamos a colocar números, ¿no? Entonces aquí nos queda igual y... resolvemos estas operaciones simplemente. 2 al cubo, que es 8, ¿sí? 2 al cubo, acordémonos que es 2 por 2, 4, por 2, 8, sobre 3, menos 1 al cubo. 1 por 1, 1, por 1, 1 sobre 3. Generalmente aquí nos van a dar fracciones homogéneas. Acordémonos que las homogéneas son las que tienen el mismo denominador. ¿Cómo se suman? Simplemente el 3, como son tercios, siguen siendo tercios. Y sumamos o restamos los de arriba. En este caso dice 8 menos 1, que eso es 7. Así se resuelven las homogéneas. También pueden resolverlo por el método de la carita feliz. 3 por 3, 9. 8 por 3, 24. Y luego 3 por 1, 3. Solo que al final habría que simplificar, ¿sí? Esta sería la respuesta de nuestra integral. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios. Aquí les aclaro, ¿no? Pues aquí yo en todos los ejercicios lo hice con la x, pero acuérdense que si no está la x, sino por ejemplo la t de t, simplemente se hace todo exactamente igual y simplemente pues se reemplazaría ya la t por el número 2 y 3 o cualquier letra que esté aquí en la función. Entonces van a hacer esos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Para el primero simplemente recordemos que aquí es x a la 1, ¿no? Entonces la integral sería x al cuadrado sumándole 1 sobre 2. Aquí los límites de integración recordando que van desde 2 hasta 3. En el primero reemplazamos primero siempre el de arriba, pilas con eso. Reemplazamos la x con 3, entonces aquí quedaría 3 al cuadrado sobre 2. Siempre menos, y reemplazamos ahora la función con 2. 2 al cuadrado sobre 2. Aquí 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. 2 al cuadrado, que es 4. Y nuevamente nos dan fracciones homogéneas, entonces como son medios, da medios y restamos los de arriba. 9 menos 4, que es 5. En el segundo la integral pues sería x a la 4 sobre 4. Evaluado entre 0 y 2. Primero siempre el de arriba. Entonces nos queda 2 a la 4 sobre 4
menos, y aquí sería 0 a la 4 sobre 4. Hacemos las operaciones. 2 a la 4 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 sobre 4, menos 0 a la 4, pues 0 por 0, 0 por 0, 0 y por 0. 0 sobre 4, esto da, pues obviamente 0. Y 16 cuartos menos 0 da 16 cuartos, pero 16 dividido en 4 es 4, ¿sí? Acuérdense que siempre que se pueda resolver la división, se debe resolver, o si se pudiera simplificar, se simplifica. Bueno amigos, espero que les haya... Bien, jóvenes, esto fue otro de los ejemplos para que aclaremos un poquito más las dudas de cómo se resuelven integrales. Bien, entonces vamos a pasar a ver lo que es la suma de vectores, que es bastante sencillo, y luego entonces vamos a pasar a resolver los ejemplos que les presenté en pantalla. Luego les voy a dar unos minutos para ver si quieren compartir la respuesta y continuamos con los temas de la noche de hoy. Tenemos varios vectores A, B, C, D y E, y vamos a realizar diferentes operaciones entre estos vectores. Como les decía al comienzo del video, estos vectores obviamente, como lo observamos, están escritos por componentes. Ya más adelante vamos a ver cómo sumar y restar vectores cuando están escritos por coordenadas geográficas, que es la otra forma normal de escribir vectores. Pero bueno, vamos a realizar la primera operación, que es sumar el vector A más el vector B. Siempre que sumamos dos vectores, da otro vector. Entonces, ¿cómo se realiza la suma? Como los vectores están dados por componentes, pues el resultado va a estar dado por componentes. Entonces, aquí voy a escribir el resultado igual. Como está escrito por componentes, va a dar por componentes, entonces aquí voy a escribir las componentes. Primero, un espacio en el que vamos a escribir la componente X, coma, ¿sí? Miren que todos los vectores está escrito la componente X, coma, y la componente Y. La componente X, coma, la componente Y. Entonces aquí va a estar la componente X de ese vector suma, coma, y la componente Y también de ese vector suma. Entonces aquí terminamos dejando, porque nos va a dar el resultado un vector. Entonces, ¿cuál va a ser la componente X y cuál va a ser la componente Y de este vector suma? Es muy sencillo. Para la componente X sumamos la componente X del vector A con la componente X del vector B. Voy a colocar estos dos vectores acá para que lo veamos un poco mejor. Entonces, ya que los tenemos aquí a un lado, esta es la componente X y esta es la componente Y. Lo mismo acá, ¿no? La componente X y la componente Y. Entonces, aquí vamos a escribir la componente X del vector A y luego la del vector B. La componente X del vector A, 5. Como aquí dice más, siempre vamos a escribir más en los dos. Ahora escribimos la componente X del vector B. Y lo mismo hacemos con la componente Y. La componente Y del vector A, como aquí dice más, entonces más la componente Y del vector B. Obviamente, pues aquí lo estoy realizando por la explicación, pero uno ya después se acostumbra a que este paso no lo hace, ¿no? Y simplemente escribe uno la respuesta. 5 más 3, eso es 8, coma, 2 más 8, que es 10. O sea que como lo observamos, al sumar el vector A más el vector B, me da otro vector, que en este caso la componente X es 8 y la componente Y es 10. Los invito a que esperen hasta el final del video porque vamos a ver todos los diferentes casos que pueden suceder, ¿no? Vamos ahora a realizar la suma del vector C con el vector D. Si quieren, ustedes pueden pausar el video, tratar de decirme la respuesta y pues volver a darle play, ¿no? Entonces, C más D.
Aquí coloco los vectores aparte para que nos fijemos solamente en estos dos, ¿no? C más D. Debemos cuidar porque el orden debe ser el mismo. Primero la C y luego la D. Aquí la componente X, primero de la C y luego de la D. La componente X de la C, menos 3. Como aquí dice más, colocamos más. Y la componente del X del vector D, que es 2. Ahora lo mismo con la Y. La componente X del vector Y, siempre más. Y cuidado acá. La componente y más, siempre más, vuelvo a decirles, la componente Y del vector D, pero la componente Y es negativa. Tenemos que escribir ese negativo, menos 3. Voy a escribirlo acá, aunque la mayoría de ustedes supongo que deben saber que cuando quedan dos signos seguidos, uno coloca un paréntesis para separar esos signos, pero yo le aconsejo a mis estudiantes simplemente que nos saltemos ese paso y de una vez multipliquemos estos dos signos que quedan aquí. Más por menos es menos. Entonces, en lugar de los dos signos, colocamos simplemente menos. Entonces, observen que algunas veces va a quedar más y otras veces va a quedar menos, dependiendo de las componentes de los vectores que estemos sumando. Y ya solo nos queda escribir el resultado. Entonces, esto es igual. Menos 3 más 2, hay que tener cuidado con las operaciones. Esto da menos 1, y menos 5 menos, 5 menos 3, eso es 2. Acuérdense que en la suma y la resta no se hace operación de signos, por ejemplo. No se hace más por menos, ¿sí? Porque entonces aquí daría diferente, ¿no? Cuidado con estas operaciones, que es lo único que nos podemos equivocar. Ya les voy a explicar la resta, pero vamos a hacer primero que todo el último ejercicio de suma. Cuando sumamos tres vectores, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Aquí coloco los tres vectores. El vector A, 5,2, el vector D, 2, menos 3 y el vector E, menos 4, menos 8. Van a dar nuevamente dos componentes. Primero vamos a colocar la componente X y luego vamos a colocar la componente Y. Se hace en el mismo orden, simplemente primero las X del vector A, luego D y luego E, ya un poco más rápido. Las componentes X, 5 más 2, bueno, voy a escribir aquí 5 más la segunda que es 2 más la tercera que es menos 4. Como la recomendación que les digo, de una vez más por menos da menos. Hacemos lo mismo con la Y. 2 más menos 3, entonces de una vez coloco menos 3, más menos 8, entonces de una vez coloco menos 8. Lo único en lo que nos podemos equivocar es en las operaciones que están acá. 5 más 2, eso es 7, y 7 menos 4 es 3. Esa es la componente X. 2 menos 3 da menos 1, y menos 1 menos 8 es menos 9, esa es la componente Y. Ahora sí vamos a realizar una resta, pero creo que ya saben ustedes cómo se realiza. Sin embargo, la voy a explicar acá. La única diferencia es que como es resta, en cada componente vamos a restar las componentes de los vectores, teniendo cuidado que en este caso sí es obligatorio el orden, porque acuérdense lo que les expliqué en videos anteriores, que no es lo mismo A menos B que B menos A, ¿no? Entonces, empezamos con las componentes. Primero la componente X y luego la componente Y. Voy a escribir todo en orden. Primero la componente X del primero y luego del segundo. Aquí los escribí en el mismo orden, A y B, A y B. Arriba, primero la componente X del vector A, 5. Como aquí dice menos, tenemos que colocar obviamente aquí ese menos. Y la componente X del vector B, 3. Ahora, el segundo. La componente Y del vector A menos la componente Y del vector B, que es 8. Y simplemente nos queda realizar las operaciones. Entonces esto es igual, 5 menos 3, eso es 2, y 2 menos 8, que eso es menos 6. Vuelvo a decirles, cuidado con las operaciones. Y por último vamos a realizar estas dos restas para explicarles ya lo último que quiero aclararles. C menos D, ya más rápidamente, hacemos en orden, primero C y luego D. Las X, la C menos 3, menos la X del vector D, que es 2, ahora lo mismo con la Y 5, menos, miren que este menos que estoy colocando con azul es porque es una resta. Y luego sigue la Y del vector D, que es menos 3. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Aquí menos por menos, eso es más. Entonces, simplemente cambiamos y escribimos el resultado. Menos 3 menos 2, eso es menos 5,
y 5 más 3, que eso es 8. Este es el vector C menos D. Ya un poco más rápido, vamos a observar que no va a dar el mismo resultado si hacemos D menos C. Entonces hay que tener cuidado. En D menos C, primero va la D y luego va la C. O sea, primero van estos valores y luego van estos. Primero la X, 2, menos la X del vector C, que es menos 3. Entonces, menos por menos da más. Luego la Y, pilas porque debe ser primero la D. Menos 3, menos, y la Y del vector C, que es 5. Hacemos las operaciones, 2 más 3, eso es 5, coma, y menos 3 menos 5, que es menos 8. Como ustedes pueden observar, no da lo mismo. Aquí dio menos 5 y 8, y aquí da 5 y menos 8. Dan signos cambiados, que obviamente estos son dos vectores totalmente diferentes. Con esto termino yo mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar estas operaciones que pues están con los mismos vectores. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este caso les dejé de una vez las respuestas porque pues no cabía todo el proceso, ¿no? Pero bueno, voy a explicar este. E más D. E más D. Sumamos las X. Menos 4 más 2, eso es menos 2. Y sumamos las Y. Menos 8 menos 3 es menos 11. Si tienen dudas con la suma y la resta, les voy a dejar un link por aquí en algún lado para que vean unos videos en los que yo explico cómo sumar y restar números enteros. Y bueno, voy a explicar este otro, D menos E. D menos E. Entonces, este menos este. Entonces, 2 menos menos 4. Entonces, como quedan dos signos seguidos, da más 4. 2 más 4, que es 6, y menos 3 menos menos 8. Entonces otra vez queda menos menos, da más. Entonces quedaría menos 3 más 8, que eso es 5. Y por último aquí, sumamos el A y el B y a ese le restamos el E. Sumamos estos dos y le restamos este. O sea, al restarle este, simplemente acordémonos que le colocamos menos menos 4, o sea, aquí daría más 4, y menos menos 8, o sea, daría más 8. 3 más 5 da 8, menos menos 4 da, o sea, más 4, 8 más 4 da 12. Y lo mismo aquí, 2 y 8, 10, y 8, 18. Bien, entonces voy a pasar nuevamente a proyectar las operaciones, los ejercicios, y vamos a tomarnos unos 10 minutos para que lo resuelvan y compartimos entonces la respuesta con los compañeros. Ok, entonces vamos a tomar una captura de estas operaciones que están aquí. Vamos a hacer solamente esta parte que está acá, ¿ven? Esto no lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer esta parte de aquí. Ustedes van a utilizar estos vectores y me van a hacer una suma, una multiplicación. Bueno, dos multiplicaciones hay aquí. Pero como escucharon en el video, en este caso, este vector tiene tres componentes, ¿verdad? El 3, menos 1 y 2. Pero esto es como si fuese X, Y y tiene una variable más que es la Z. Es decir,
que si tengo que sumar, yo tendría que sumar 2 más menos 2 menos 1 más 4, 2 más 5. Y de esa misma manera para la multiplicación que está en el ejercicio. Así que ya tomaron captura. A ver si me dicen, por favor, que voy a dejar de compartir. Jóvenes, ¿anotaron las operaciones que van a resolver? Bueno, profesora, yo sí, no sé los otros. Bueno, entonces vamos a pensar que los demás también lo capturaron, ya lo copiaron. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Y qué hora es? Son las 8:12. A las 8:25 vamos a compartir entonces la respuesta de las 3 operaciones que están allí. Así que por favor, los resuelven y compartimos entonces en unos 10 minutos. Bueno, creo que 10 minutos es mucho. Solamente vamos a tomar 5 minutos, ¿sí? Porque las operaciones están bien sencillas.
Bien, vamos a continuar entonces la respuesta de la suma. Realmente habían dos multiplicaciones y como tienen los mismos números, así que no era necesario hacer los tres, solamente con los dos que hicieran podían obtener la respuesta. En la primera, que es u más el vector v, el vector u está formado por 3, menos 1 y 2, y v, que está formado por menos 2, 4 y 5. Vamos a proyectarlo. Bien, ok, entonces me refiero a esto que está aquí. Estos dos quiere decir lo mismo, una multiplicación, solamente que aquí tiene un punto y acá tenía esta X que representa también una multiplicación. Bien, entonces, como los vectores estaban formados, tenían tres números, había que sumar entonces 2 más menos 2, menos 1 más 4 y 2 más 5, teniendo como resultado entonces la suma de los vectores u más v, 1, 3 y 7. Eso sería la respuesta para la primera, que es una suma. Y en la multiplicación, entonces, me quedaría como resultado, habría que hacer también lo mismo, habría que multiplicar 3 por 2, 1 por 4 y 2 por 5, teniendo como respuesta menos 6, menos 4 y 10. Bien, ok. Recuerden que para resolver cualquier operación matemática hay que tener en cuenta los signos, ¿verdad? Positivos o negativos, tanto en la multiplicación como en la suma. Hay que aplicar la ley de los signos, ¿verdad? Si tiene signos diferentes, se va a restar. Si tiene signos diferentes, se va igual a sumar. En la multiplicación, entonces, llevaría el signo más por menos, que es menos, menos por más, que es menos, menos por menos, más, y más por más, más. Bien. Ok, entonces, continuamos, jóvenes, con el análisis de series y sucesiones. Bien, el análisis de series y sucesiones es una parte importante del cálculo y la matemática en general. Estudia el comportamiento de secuencias numéricas y la convergencia o divergencia de sumas infinitas, lo que tiene aplicaciones en el área de la física, ingeniería y en la teoría de los números. Ok, bien. Antes de continuar, vamos a ver una definición de las sucesiones. Así que una sucesión es una lista ordenada de números reales que se genera siguiendo una regla específica. Allí tienen unos ejemplos. Y la serie es tiene otro concepto, ¿verdad? Que es una suma de términos de una sucesión. O sea, que una tiene que ver con la otra, ¿verdad? La serie tiene que ver con las sucesiones. Pueden ser de convergencia o de divergencia. Okay, entonces, antes de ver algunos ejercicios prácticos, vamos entonces a ver otro video sobre la explicación de qué es una sucesión en matemáticas. Y pues obviamente lo primero que tenemos que ver es la definición, pero pues la vamos a aclarar también con ejemplos, ¿no? Obviamente para comprenderla muy bien. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Esto es lo más importante que debemos tener en cuenta en una sucesión. Sí, que el dominio son los números naturales, ya lo voy a aclarar, ¿no? Y su codominio puede ser cualquier otro conjunto de números, generalmente el otro conjunto de números son los reales, ¿sí? Pero puede ser cualquier otro conjunto de números. Generalmente una de las formas de escribir una función para aclarar cuál es el dominio y el codominio, pues es esta, ¿no? Con conjuntos, ¿sí? El dominio son todos los números
del inicio, digámoslo así. Esta va a ser la variable independiente, esta va a ser la variable dependiente. Por ejemplo, aquí lo importante de una sucesión es que es una función en el que el dominio son solamente los números naturales. O sea, aquí deben estar. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.com, una comunidad. Solamente el número 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el número n, el que sea, ¿no? O sea, los números naturales son los que sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 50, 200, 1 millón. Todos esos son los números naturales, ¿no? Eso es lo primero que pues obviamente tenemos que aclarar. El término enésimo, bueno, esto es algo muy importante. Siempre, generalmente, cuando uno escribe una sucesión, escribe hasta cierto término, ¿sí? Pero también se habla del término enésimo, que bueno, ya les voy a aclarar qué es, ¿sí? Es como la formulita de la función. Bueno, el codominio, yo voy a escribir por aquí, por ejemplo, los números 4, 8, 12, 16, hasta un término enésimo. Para que esto sea una función, pues acordémonos que tiene que haber una relación entre los elementos del dominio y los del codominio. Para hacer las relaciones, en este caso de conjuntos, generalmente acordémonos que se hace con flechitas. Por ejemplo, aquí yo voy a relacionar el 1 con el 4, también voy a relacionar el 2 con el 8, el 3 con el 12, el 4 con el 16, y lo bueno de las sucesiones es que si nosotros hacemos la relación, por ejemplo, miren aquí, solamente hice la relación de los 4 primeros términos de la sucesión, ¿sí? Porque los primeros 4, pues obviamente siempre van a iniciar con el número 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, miren que yo solamente hice 4 relaciones, pero ya habiendo visto esto, estoy seguro que si yo hubiera colocado aquí el número 5, muy probablemente ustedes ya sabrán cuál número debería ir aquí. ¿Sí? Eso es lo bueno de las sucesiones, que muchas veces o la mayoría de las veces cuando uno ve los primeros números, los primeros términos, puede saber cuáles son los que siguen. En este caso miren que el 1 con el 4, 2 con el 8, espero que ya lo hayan visto, el 5 iría relacionado con el número 20. Y por último, el término enésimo, o sea, ¿qué pasa si yo relaciono cualquier número n? Pues en este caso miren que lo que estamos haciendo es multiplicando por 4 el número que está aquí, 4n. Bueno, disculpen ese 4 tan feo, pero bueno, esto es una sucesión. Es una función en la que el dominio son los naturales y el codominio puede ser cualquier otro tipo de números. Claro que esta es la forma, digámoslo así, complicada de enseñar esto, ¿sí? Porque en las sucesiones, generalmente como ya se sabe que el dominio son los números naturales, no se hace todo esto para escribir una sucesión, sino que en esa sucesión solamente se escriben los números del codominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se sabe que si en la sucesión primero escribo el número 4, pues ya se sabe que esa era la parejita o la correspondencia del número 1. Si yo escribo segundo el número 8, pues ya se sabe que esa era la parejita que le correspondía al número 2. Y así sucesivamente, pero como les decía anteriormente, la sucesión no tiene que escribirse los conjuntos y las flechas, no. Eso no hay necesidad de escribirlo. Generalmente una sucesión se designa así, A sub n. Esto quiere decir la sucesión A sub n y generalmente los términos se escriben entre llaves. Y aquí se escriben simplemente las correspondencias. Por ejemplo, el número que le correspondía, la parejita del número 1 era el número 4, ¿sí? Entonces ese lo escribimos de primero. La parejita del número 2 era el número 8, la del 3 era el 12 y así sucesivamente. Así se escriben las sucesiones, sí, no necesariamente hay que escribir el 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque ya se sabe que si este número está primero, pues quiere decir que esa era la pareja del número 1, o sea, este se llamaría el primer término, que se escribe A sub 1. Este número, como está escrito en la cuarta posición, pues ya se sabe que este es el cuarto término. O sea, ya simplemente por estar en la cuarta posición, ya se sabe que es el cuarto término, o sea, la pareja del número 4. ¿Y cuál era el término enésimo? Ya habíamos visto que era 4n, entonces aquí pues no se escribe ese a sub n, sino se escribe pues el término enésimo, que en este caso era 4n, ¿sí? Esta es la forma de escribir una sucesión, ¿sí? Obviamente las sucesiones hay muchísimos términos enésimos, entonces por ejemplo yo puedo escribir otra sucesión y me voy a inventar una, el término enésimo de esta sucesión es n más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
Todos los términos de la sucesión resultan de coger la n, coger cualquier número natural, ¿sí? Porque la función son el dominio de todos los números naturales. O sea, en pocas palabras lo que nos están diciendo es que en una sucesión solamente se puede reemplazar la n por los números naturales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí tenemos esta sucesión y quisiéramos encontrar los términos de esa sucesión, entonces tendremos que hacer los dos conjunticos, ¿sí? Ya sabemos que el dominio tienen que ser todos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y tendríamos que encontrar sus parejas. Voy a encontrar aquí solamente la primera, ¿sí? Entonces, la pareja del número 1, ¿qué sería? Pues simplemente reemplazar la n con 1. 1 más 1, eso es 2, o sea, la pareja del número 1 es el número 2, ¿sí? Como esta es la pareja del número 1, pues entonces escribimos que este es el primer término, el número 2. Bueno, voy a hallar otro. La pareja del número 2, ¿cuál sería? Pues coger el término enésimo y reemplazar la n con 2, porque estos números que están aquí son las n's, ¿sí? Los números por el que voy a reemplazar aquí en el término enésimo. Entonces el segundo término sería 2 más 1, que es 3. Aquí estaría la pareja, el 3 sería la pareja del número 2 y así sucesivamente. Entonces, si quisiéramos escribir los términos de esta sucesión, pues ya ustedes mirarían que el siguiente es el 4, 5, 6, 7 y generalmente se termina con puntos suspensivos, pues porque como son las parejas de todos los números naturales, una sucesión tiene infinita cantidad de términos. Nuevamente, entonces este sería, por ejemplo, como está en la segunda posición, ya se sabe que este sería el segundo término. Tercero, cuarto, quinto, sexto, este por estar en la sexta posición, ya se sabe que es el sexto término que resulta siendo la parejita del número 6, porque es el sexto término, ¿sí? Esto no se escribe, simplemente ahí es que comprenderlo. Entonces, como resumen, ¿qué es una sucesión? Simplemente es una función con dominio de números naturales. Generalmente simplemente se dice que estos números conforman la sucesión, ¿sí? Que esos números miren que deben regir cierto orden. Aquí pues iban de 4 en 4, aquí iban de 1 en 1, ¿sí? Y hay muchísimas sucesiones, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar en los demás videos, ¿no? Por ejemplo, que cuando tengamos los términos, cómo saber cuál es el término enésimo, o lo que acabamos de hacer, que si tenemos el término enésimo, cómo encontrar los términos. Pero bueno, por ahora con esto termino la explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. En este caso aquí les escribí una función. Bueno, es medio pereza escribir los óvalos bueno, hacer los óvalos, pero pues aquí aclaramos, ¿no? Este es el dominio y este es el rango. Esta es una sucesión, ¿por qué? Porque miren que aquí en el dominio solamente están los números naturales, ¿sí? Entonces, esta es una forma de escribir la sucesión, pero la forma más normal es como lo vimos, ¿no? Escribiéndolos solamente los elementos del rango o del codominio. Bueno, entonces, ustedes lo que van a hacer es, esta sucesión la escriben en su forma normal, o sea, en su forma más fácil de escribir, solamente escribiendo los términos. Bueno, y la respuesta va a aparecer en 3, 2. Espera un momento. Si llegaste hasta esta parte del video, supongo que fue porque te gustó, te sirvió, porque aprendiste. Bien, ok, entonces en resumen podemos ver que una sucesión, ¿verdad? Está dada por una función que tiene un conjunto, dos conjuntos, o el primer conjunto, como mencionaron en el video, es el conjunto de salida, ¿verdad? Que se le llama dominio. Y al codominio, entonces, que es el conjunto de llegada, y todos estos elementos que forman parte tanto del codominio como del dominio, ¿verdad? Son los que se van a formar o a transformar en una sucesión. Una sucesión no son más que por medio de una fórmula se va a repetir y puede ser finita o infinita. Bien, vamos a seguir entonces a continuar con el tema. Voy a compartir. Ok, entonces aquí tienen unos ejercicios prácticos. Si quisieran resolverlo, ¿verdad? Solo que acá están hablando de las sucesiones convergentes o divergentes. Aquí ustedes pueden probar con un número porque n puede ser reemplazado por cualquier número que ustedes
necesitan. Recuerden que tienen que ser naturales y para luego entonces reemplazarlos y se va a ir formando una sucesión, ¿ok? Así como mencionaron en el video. Bien, vamos a continuar entonces con algo muy importante que son las transformadas de Fourier o de Laplace. Estas son herramientas fundamentales en el análisis de señales y sistemas lineales. Están transformadas, permiten representar funciones en diferentes dominios, lo que facilita el estudio y la resolución de problemas en el área de la ingeniería, la física y la matemática aplicada. Ok, bien. ¿Qué son las transformadas de Fourier y Laplace? Perdón. Ellas son como que si fuese la calculadora que me va a resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Para qué me funcionan las transformadas de Fourier y Laplace? Ellas lo que hacen es que me permiten agarrar como un atajo para resolver una ecuación diferencial. Como observaron en los videos anteriores que resolvían derivadas, integrales, que hay que hacer un proceso para poder llegar a la respuesta, estas transformadas nos permiten llegar a la solución de una manera más rápida, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Pues nos ahorran tiempo, se hace algo mecánico porque por medio de fórmulas se pueden resolver y como mencionan allí, ¿verdad? Es una herramienta fantástica que le puede ahorrar tiempo al estudiante para cuando desea buscar alguna solución de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces aquí tenemos, ¿verdad? La transformada de Fourier. Se descompone en una función periódica, es una suma de funciones de diferentes frecuencias. Aquí ustedes pueden observar un ejemplo de cómo es esa función que se utiliza para la transformada de Fourier. La transformada de Laplace se utiliza para estudiar la respuesta del sistema lineal a señalar la entrada. O sea, miren, estas transformadas llevan en los nombres de los que inventaron estas series para poder resolver esta clase de operaciones de ecuaciones diferenciales y así llegar a una respuesta pronta, ¿verdad? Bien, en la transformada de Laplace puede ser lineales, desplazamiento en el tiempo, modulación en frecuencia, entre otras propiedades son importantes en el análisis y la manipulación de transformadas. Bien, aquí tenemos unos ejemplos prácticos, ejercicios prácticos, donde, por ejemplo, en el primero dice, encuentra la transformada de Fourier de la función que está allí, ¿verdad? Bien, esto no es directamente una derivada o una función o una ecuación diferencial, porque recuerden que para que sea una ecuación diferencial necesita que haya una derivada, ¿verdad? Pero si es una función donde están utilizando, ya dice el seno de t, o sea que estamos utilizando trigonometría. Y en el segundo que dice calcular la transformada de Laplace de la función f de t que está allí, ¿verdad? Bien, ahora en estas transformadas también existen diferentes plataformas donde ya muchos matemáticos han desarrollado para que usted escriba la operación y la plataforma resuelve la operación. Claro que no es directa, sino que a veces los algoritmos que estas plataformas utilizan a veces son diferentes porque a veces no están en el idioma español, sino que están en inglés y entonces pues tenemos que irnos un poquito más allá a ver lo que son el significado de algunas operaciones o algunas ecuaciones. Bien.
Ya para finalizar, entonces, vamos a escuchar un momento sobre los métodos de optimización matemática. Los métodos de optimización matemática también son herramientas que nos ayudan, ¿verdad?, a la solución de problemas para minimizar a una variedad de áreas, desde la ingeniería, la economía, hasta la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿verdad? Esto nos ha facilitado, ¿verdad?, a muchas personas, a pesar de los años, se han ido creando, y ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿verdad?, se pueden resolver diferentes operaciones de una manera más fácil. Funciones de objetivo. Las funciones de objetivo se representan la medida de rendimiento que se busca optimizar. Puede ser funciones o de varias variables, y su objetivo es maximizar o minimizar algún criterio. Bien, tenemos un ejemplo allí de una función de x que es igual a x cuadrado más 2x más 1. Y las restricciones, que son más que condiciones que deben cumplirse para que una solución sea factible. Bien, entonces cuando vemos ahora el método de optimización, puede ser analítico, puede ser numérico. El analítico tiene que ver con el método de Newton, y el método numérico, que tiene que ver entonces con algoritmos que buscan converger hacia una solución óptica. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de métodos de optimización matemática que se pueden utilizar para buscar una derivada. En este caso aquí habría que derivarlo, todavía no está derivado. Bien, modelos matemáticos en análisis aplicado. Los modelos matemáticos en análisis aplicado son herramientas fundamentales para comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos en una variedad de campos como la física, la biología, la economía y la ingeniería. Bien, como pueden observar, todos estos modelos y todo lo que hemos hablado en el día de hoy es muy importante en estos campos de la física, la biología, la economía, la ingeniería, incluso en la logística, cuando nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? Y utilizar estos sistemas como los que mencioné anteriormente, que son programas que ahora nos facilita la inteligencia artificial, pero que no está de más pues saber algunas fórmulas y lo principal para evitar errores ya sea cuando estamos diseñando algo que tenga que ver con nuestra empresa. Tenemos que conocer, ¿verdad?, estas partes de las matemáticas que son muy importantes. Bien, entonces tenemos la formulación de modelo, el análisis y validación y las aplicaciones. Bien, la formulación de modelos es para identificar variables relevantes, establecer relaciones entre ellas y definir las condiciones iniciales. Estas pueden involucrar ecuaciones diferenciales, modelos en las redes, entre otras cosas. Y el análisis de validación, que este modelo implica estudiar su comportamiento, identificar patrones y realizar predicciones sobre el sistema en estudio. La validación del modelo implica comparar sus resultados con datos experimentales y evidencia empírica para evaluar su precisión y utilización. ¿Dónde es aplicado? Bueno, estos modelos matemáticos en análisis aplicado se aplican en una variedad de áreas como la dinámica de la población, la dinámica de fluidos, la optimización de recursos y la planificación urbana, entre otros. Bien, entonces aquí tienen unos ejemplos de cómo se pueden aplicar. Puede ser en el crecimiento de una población, en el movimiento de un objeto bajo la influencia de la gravedad, y en las carreras y para predecir el tiempo de viaje. Bien, ok, esto es más bien para las asignaturas o los que tienen que ver con los ingenieros cuando van a construir un edificio o un puente, ¿verdad? Deben de tener estos conceptos para que
no haya errores en la construcción. Bien, jóvenes, entonces les agradezco su atención. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.